El poder de agradecer. Cambia tu energía, cambia tu vida. A veces los días parecen grises. No porque falte el sol, sino porque dentro de ti algo se siente apagado. Quizá no pasó nada grave, pero simplemente estás cansado. O tal vez sí pasaron cosas difíciles. Momentos de incertidumbre, de frustración. Palabras que dolieron. Silencios que pesaron más que 1000 gritos. Y en medio de todo eso, uno se pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hoy me siento así? A veces olvidamos que la energía que atraemos tiene mucho que ver con la frecuencia en la que vivimos. ¿Cuántas veces agradeciste esta semana? ¿Y cuántas veces te quejaste? La gratitud eleva nuestra vibración. La queja, en cambio, la apaga. Pero lo bueno es que siempre podemos volver a elegir. Hoy puedes elevar tu frecuencia simplemente agradeciendo. Porque no se trata de negar lo que no nos gusta. Se trata de elegir dónde ponemos nuestra atención. Donde va tu atención, va tu energía. Imagina que alguien te hace un regalo que no te gusta. Puedes molestarte, pensar en lo que te habría gustado recibir. Quedarte rumiando la decepción. O puedes elegir ver más allá. Esa persona pensó en ti, te dedicó tiempo, te consideró. Te focalizas en el amor que hay detrás de ese acto de regalar. Y cuando eliges ver eso, aparece la gratitud. Y con la gratitud, vuelve la luz. Ese pequeño cambio de enfoque transforma tu emoción. Porque la gratitud no es solo decir gracias. Es aprender a mirar con el corazón. No se trata de negar el dolor. Se trata de reconocer lo bueno que aún permanece. Agradecer por lo pequeño abre espacio para que lleguen cosas grandes. Hoy, haz una pausa. Respira. Mira a tu alrededor con ojos nuevos. Da gracias por estar aquí. Por tener una nueva oportunidad. Por lo que tienes. Por lo aprendido. Y por lo que ya estás empezando a soltar. Agradece. Y deja que la luz vuelva a entrar. A veces vivimos tan rápido que olvidamos detenernos. Corremos, planeamos, resolvemos. Pero en medio de todo eso, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste? No por algo grande, sino por algo pequeño. Por el aire fresco de la mañana. Por el sonido de una voz que amas. Por el calor de una taza entre tus manos. A veces, buscamos grandes milagros, pero la verdadera paz se encuentra en lo pequeño. Una sonrisa. Una caricia. El canto de un pájaro. Un amanecer. La gratitud no necesita grandes gestos. Se esconde en los detalles más sencillos. En la sonrisa de un desconocido. En la luz dorada que entra por la ventana. En un recuerdo que te hace sonreír sin darte cuenta. Cuando agradeces, no estás negando tus problemas. Solo estás reconociendo que, incluso en medio de ellos, hay belleza, hay amor, hay Dios. En los días oscuros, la gratitud no siempre viene sola. Pero es precisamente ahí donde más la necesitamos. No para borrar el dolor, sino para acompañarlo. Para decir, hoy fue duro, pero aún así, gracias por esta vida que sigue.
Gracias por darme la fuerza para enfrentar esto. Gracias por la enseñanza que estoy aprendiendo o aprenderé con esto que me está pasando. Gracias porque después de que esto pase, seré aún más fuerte y una mejor persona. Agradecer no es ignorar la tristeza, es aprender a mirar con el corazón despierto. A veces, una sola palabra de gratitud puede cambiar nuestro día. Y una mirada agradecida puede cambiar la manera en que vemos el mundo. La gratitud no es solo decir gracias, es detenerse y ver con ojos nuevos lo que ya tenemos y sentir la gratitud con el corazón, vibrar en esa frecuencia. Cuando agradeces, tu corazón se aligera. Tu alma se conecta con Dios, y tu espíritu recuerda que no estás solo. Incluso en los días difíciles, la gratitud es una luz suave que nunca se apaga. La gratitud no es solo un pensamiento. Es una vibración. Una energía suave, pero poderosa que transforma el corazón y la mirada. No se trata de fingir que todo está bien, sino de reconocer, incluso en medio de las tormentas, que hay algo por lo que dar gracias. Agradecer por el hoy, aunque duela. Por lo aprendido. Por lo vivido. Por lo que aún no entiendo, pero sé que tiene un propósito. Cuando eliges vibrar en gratitud, desde el corazón y no desde la mente, algo mágico sucede. Empiezas a atraer más cosas por las que sentir gratitud. Personas que suman. Situaciones que sanan. Oportunidades que iluminan. Es como si el alma dijera al universo, gracias. Y el universo respondiera, aquí tienes más razones para seguir agradeciendo. En cambio, si vives desde la queja constante, si solo ves lo que te falta, sin darte cuenta atraes más de lo mismo. Porque la queja también vibra. Y el universo escucha. Hoy, elige vibrar diferente. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tu corazón está despierto. Agradece lo simple. Agradece lo pequeño. Agradece, incluso, lo que no entiendes todavía. La gratitud es una llave. Una puerta. Una semilla de luz. ¿Y si hoy hicieras una pausa? ¿Y si en lugar de quejarte por lo que falta, agradecieras por lo que ya tienes? Haz la prueba. Hazlo en silencio, desde el alma. No necesitas público. Solo necesitas presencia. Mira tus manos. Estás vivo. Respiras. Tienes una historia. Tienes un propósito. La gratitud abre la puerta a la paz. Y donde hay paz, hay Dios. Cierra los ojos por un momento. Respira. Piensa en algo que tengas y que quizás has olvidado agradecer. Una persona. Un recuerdo. Tu fe. Agradece en silencio. Dios escucha. Hoy, que esta reflexión quede en tu corazón. Nada es demasiado pequeño para agradecer. Haz de la gratitud un hábito, una forma de ver el mundo, una oración diaria. Porque cuando el alma agradece, el alma sana. Y que esa gratitud te acompañe como una luz en el alma. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a regalarle un me gusta. Compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir sembrando juntos semillas de luz y gratitud. Tu presencia aquí es un regalo. Gracias por ser parte de este espacio. Gracias, gracias, gracias.